Padre del cielo, en esta tarde ponemos esta reunión en tus manos. Te damos gracias por todas tus bendiciones y queremos estar conforme a tu voluntad. Bendice al profesor, bendice a cada uno de los que van entrando Amén. a esta clase y a todos aquellos que aún no han podido llegar para que puedan recibir también todo lo que hoy nosotros estamos dispuestos a recibir. Gracias, papá. Gracias porque siempre en tus propósitos nos instruyes y encuentras las personas apropiadas para que nos sigan guiando en el camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Bien, les saludo a todos en el nombre del Señor, deseándole que Dios nos bendiga en esta noche y que pueda Dios marcarnos o hablarnos de alguna manera en particular, como estamos mirando Timoteo. Bien, Timoteo, sigo remarcando, es el personaje, es la persona que considero, después de Pablo, es muy importante en el Nuevo Testamento, en toda su historia y en todo su trabajo. Debemos destacarlo como un gran hombre de Dios. Si miramos las diferentes conceptos donde Pablo le escribe a Timoteo, remarca en cada vez que lo menciona alguna característica de Timoteo. Entonces queremos entrar aquí en lo que hemos visto la semana pasada, simplemente repasar cuando entramos en la última parte de Timoteo, cuando Pablo le llama hombre de Dios. No son muchos mencionados los hombres de Dios. En el Antiguo Testamento se hace mención de varón de Dios. Y dijimos que hay 6 cosas con respecto a hombre de Dios. Simplemente lo repaso rápidamente. Cuando la Biblia usa el término hombre de Dios, es porque esa persona pertenece a Dios, es propiedad absoluta de Dios. Es propiedad de Dios, ha sido comprado. En segundo lugar, es la persona que representa a Dios en la tierra, predica su palabra, trae su mensaje. La tercera vez son los mensajeros de Dios. Tiene un mensaje, una palabra del Señor para este tiempo. Por eso el hombre de Dios es una persona que pertenece a Dios, representa a Dios. Son los mensajeros de Dios. En cuarto lugar, son los responsables ante Dios por la vida del pueblo, porque ellos están representando ante Dios. Deben oír a Dios y transmitir el mensaje. Todos nosotros deberíamos ser esos hombres de Dios, incluidos mujeres de Dios. Son representantes de tan gran privilegio que Dios nos concedió porque estamos ministrando palabra del cielo, estamos ministrando a Dios, somos los que representamos a Dios y por último son hombres que están para el servicio a Dios. Si nosotros prestaríamos atención en estas 6 características, pero seriamente podríamos reconocer que realmente tenemos un gran privilegio de parte de Dios, un grandísimo privilegio. Por eso yo considero de que toda persona que realmente quiere servir a Dios como misionero, como diácono, como evangelista, como pastor, debería mirar las características, las condiciones de este hombre de Dios que era Timoteo. Todo eso lo hemos visto. Entonces entramos en esta noche. Timoteo, el segundo, o es la réplica del apóstol Pablo. Aquí tenemos varios versículos donde se hace mención, donde se menciona a Timoteo. Y yo quiero leer algunos versículos, por lo menos 2 versículos básicamente, y quiero mencionar, pero quiero que usted observe un detalle. Aparentemente estos versículos no dicen nada,
pero están diciendo una gran característica de Timoteo. ¿Por qué? Porque aparece en Filipos. En Filipo es mencionado Timoteo. Ya lo vamos a ver más adelante, esos textos. En Colosa, la carta a los colosenses, es mencionado Timoteo. En otros textos más son mencionados. Ahora, ¿qué me está diciendo estos versículos? Me está diciendo que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, cuando escribió la carta a los efesios, cuando escribió la carta a los colosenses, Pablo estaba en la cárcel. ¿Y quién estaba con Pablo? Timoteo. Ahí podemos ver la gran característica de un hombre de Dios. Es aquel que está al lado, en las buenas y en las malas, al lado de un hombre de Dios. Él está aprendiendo de un hombre del Señor y está allí en las buenas y en las malas. Entonces yo quiero leerles por lo menos el texto que dice allí en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 2. Primera Tesalonicense 3:2. Dice lo siguiente, Pablo escribiendo su carta a los tesalonicenses. Pablo cuando escribe esta carta la escribe desde Corinto. Desde Corinto le envía la carta después de haber recibido el informe que le trajo Timoteo. Porque Pablo lo envió a Timoteo a que regresara a Tesalónica después de la persecución para ver cómo estaban los hermanos. Entonces Pablo estaba esperando ansiosamente a Timoteo y Timoteo llega con el informe y Pablo ya estaba en Corinto. Entonces en Corinto él escribe esta carta. Y en el versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo. ¿Se da cuenta? Él envió a Timoteo, lo envió desde Atenas. Desde Atenas lo envió a Timoteo. Y él siguió su viaje. Él siguió para Corinto y él regresó a Tesalónica. Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Déjeme tomar unos minutitos para poder ver que no simplemente Pablo está mencionando a Timoteo, sino está dando algunas características de Timoteo y la misión de Timoteo. En este texto encontramos dos cosas. Dos cosas. Número uno, las características de Timoteo y la misión de Timoteo. Las dos características. Escuche lo que dice aquí. Dice, primero, Timoteo es mi hermano, pero no solamente mi hermano, sino un servidor, dos, y tres, colaborador. Entonces Pablo está destacando tres cosas. Es un hermano lavado por la misma sangre, pertenece a la misma familia y es un servidor, alguien que se coloca al yugo para servir. Y en tercer lugar, es un colaborador, es aquel que está al mismo nivel que yo. Es un colaborador, es aquel que está colaborando en la obra del Señor. Las tres características que dice en este versículo Pablo sobre Timoteo. No vamos a ir apurados, yo quiero ir más lentamente, pero quiero que vayamos reflexionando y examinándonos cada uno a nosotros mismos. Y queremos que nos examinemos en la práctica, no que simplemente veamos la teoría en el papel, en las escrituras, en la Biblia, y que digamos, qué bueno, qué bien, qué lindo ejemplo. Y ahí queda en la historia, queda en el ejemplo. Pero ahora yo tengo que examinarme a mí mismo. Me examino a mí mismo. Entonces, bien, participo en la iglesia, soy un hermano más. Pero ahora cuando llega la segunda parte a ser un servidor, y acuérdese que acabé de mencionarle que Timoteo estuvo con Pablo en la cárcel cuando estaba en Filipo, en Colosa y en Éfeso. Esas tres cartas Pablo las escribió desde la cárcel. ¿Y con quién estaba? Con Timoteo. Entonces soy un verdadero servidor del Señor para atender, para estar con
los hombres de Dios, en este caso Pablo? ¿Cuánto yo estoy al lado de los que sirven, los que están entregando su vida y están por causa del evangelio en la cárcel? ¿Puedo estar con ellos? Y no solamente esto, sino que es un colaborador, es alguien que está en el mismo nivel que yo. Y no tengo temor de decir está a mi nivel. Por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo es un colaborador. Él está colocando a un mismo nivel. Esa palabra es interesante, el colaborador. Es aquel que está hombro a hombro. Eso significa esa palabra, hombro a hombro. Estamos juntos luchando por una causa. Ese es el colaborador. Y entonces esto es la característica de Timoteo. Pero ahora va a decirle que él fue por una misión y tenía una gran misión de visitar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y le dice, colaborador nuestro en el evangelio para confirmaros. ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? Pablo le preocupaba si los hermanos estaban continuando en la obra, porque tuvo que irse Pablo, escapar, porque estaban siendo perseguidos. Lo persiguieron en Filipo, lo castigaron, lo metieron en la cárcel, de allí lo envía, de ahí se va a Tesalónica entre 160 y 170 kilómetros con toda la espalda lastimada, y estaba allí y predica en Tesalónica, y ahí de nuevo se arma una revuelta y tiene que irse todo el equipo. Pero cuando llega a Atenas, él se preocupa y dice, no podemos abandonar a los hermanos. Entonces Pablo va a preocuparse por los hermanos de Tesalónica. Quiero que observemos. Pablo lo recoge aquí en Listra a Timoteo. Está haciendo su segundo viaje misionero Pablo. Entonces le hablaron tan bien de Timoteo, eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces Pablo queda admirado y lo lleva a Timoteo. Y luego Pablo predica aquí en Troas. Según Pablo, él tenía sus planes para ir al norte, para ir aquí hacia el norte. Pero en aquella noche le aparece aquel joven macedónico que le dice, pasa Macedonia y ayúdanos, pasa. Él tiene que cruzar el mar Egeo aquí, el mar Egeo. Entonces, pasar al otro lado era ir cruzando el mar Egeo. Y lo que hoy sería, él es entrar a Europa. Y ahí él predica en Europa, en Filipos. Él predica aquí en Filipos. Bueno, él fue perseguido y tuvo que salir de Filipo y luego él se va hasta Tesalónica. Aquí hay más o menos entre 160, 170 kilómetros. Él predica en Tesalónica y ahí donde se arma la gran revuelta, la gran lucha, el gran problema. Luego él va a Berea y de Berea luego baja aquí y llega a Atenas. Aquí es cuando llega a Atenas Pablo con su equipo. Él queda preocupado. ¿Qué pasó con nuestros hermanos en Tesalónica? Entonces él quedó solo, Pablo, y envió a Lucas, a Timoteo, para que vayan a ver a los hermanos qué pasó, qué está ocurriendo. Y por eso este versículo 2 dice, para confirmaros. ¿Para qué? Para confirmar vuestra fe, para ver si están firmes o no están firmes. Quería confirmar la fe en medio de las pruebas. Entonces Pablo predicó en Atenas y ahí se fue a Corinto y en Corinto quedó 2 años. Y desde allí escribe algunas cartas. Y una de las cartas que él escribe después que Timoteo llega es esta primera carta, la que estamos observando. Lo que yo veo es estas tres características de Timoteo, pero hay otra cosa que resalta. Hay otra cosa que resalta y que más adelante la vamos a ver, que qué diferencia hay entre Timoteo y Apolos. Y entre una de las grandes diferencias entre Timoteo y Apolo es que Timoteo era obediente. A donde Pablo lo enviaba, él se quedaba, él iba.
no tenía problema de obedecer. Y acá quiero hacer un alto. Quiero hacer un alto y pensar un poco en este tópico, que si bien tenemos que llegar a ser como Timoteo, por eso es el sucesor de Pablo y es el segundo, el gran hombre de Dios en el Nuevo Testamento, entonces leyendo entre líneas y detalladamente puedo observar que hay muchas características en Timoteo, aunque aquí la Biblia no me dice que hay obediencia, pero es lógico, lo vamos a ver en los textos que vamos a ir tocando, que Timoteo era obediente y por eso llegó hasta donde llegó. La pregunta que tengo que hacerme a mí mismo, si yo un día quiero ejercer autoridad, escuche esto, si yo un día quiero ejercer autoridad, primero, ¿estoy sometido a la autoridad? Yo quiero llegar a tener autoridad, quiero ordenar, quiero pastorear, quiero tener un equipo evangelístico, quiero estar en un grupo de misiones, lo que quiera. Pero la pregunta es, si yo un día quiero estar en una posición de autoridad, cuando estoy debajo de autoridad, ¿soy obediente? ¿Me someto a las indicaciones de los hombres de Dios? Timoteo sí. Timoteo sí. Timoteo no tuvo ningún problema. Y vaya que a Timoteo le envió Pablo a lugares difíciles. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, pero pasaron meses desde que estuvo aquí en Tesalónica y él va a Berea, que muy poquito habrá estado en Berea. Luego de Berea va a Atenas y él va aquí a Atenas y de Atenas a Corinto. Meses, probablemente 8, 9 meses, es una imaginación mía. No puedo decirlo exactamente. Él va a Atenas. No había pasado mucho de la persecución, entonces no tenía ni idea con lo que se iba a encontrar. Entonces Pablo lo envía a una misión durísima, durísima. Y si no, le hago recordar un poco para que veamos, por favor, vaya a Primera Tesalonicense, pero vamos a ir al capítulo 1 en el versículo 6. Primera Timoteo 1:6. ¿Qué está pasando después de recibir el Evangelio? Y dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibieron la palabra, lo imitaron, y la palabra imitar quiere decir hacer exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que hacía Pablo y lo mismo que hacía el Señor. Y ahí viene el detalle. Y el detalle dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, de gran tribulación. Entonces estaban en una gran tribulación que colocaron en dudas el ministerio de Pablo, y Pablo en el capítulo 2 va a dar varias características, por lo menos 7 características. Yo se las menciono, o sea, le digo, usted mire, estudie el capítulo 7, y Pablo va a demostrar que él no es un falso maestro, no es un falso enviado, no es un falso pastor, no es un falso apóstol, sino que le demuestra en ese capítulo 2, Primera Tesalonicense, 7 características, 7 características, de las que realmente nosotros también deberíamos tener como enviado de Dios. Y no hay ninguna característica de ambición, de fama ni de dinero, sino por lo contrario, en ninguna de ellas menciona, simplemente refutándole todas esas cosas que habían inventado contra Pablo. Entonces, tiene esas 7 características en el capítulo 2. En el capítulo 1 reconoce las características de la iglesia. En el capítulo 2, él está mencionando las características de Pablo, las características de la iglesia, las características de Pablo, y luego le exhorta en el capítulo 3 a vivir en santidad. Bien, simplemente ese detalle. Pero a Timoteo
lo envía ante una grandísima dificultad. Pero lo que se destaca en esta primer cosa en la que estamos viendo es la obediencia, la verdadera obediencia de este joven que le obedece al apóstol Pablo. Muy bien. Mire la cantidad de veces que es mencionado Timoteo. Por ejemplo, por todos, no es de extrañarse que es mencionado tantas veces. Por ejemplo, he mencionado 6 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 6 veces. 17 veces es mencionada en las cartas Paulinas y una vez en hebreo. Es evidente que tuvo una gran importancia y que Pablo lo valoró y lo reconoció como un hombre de Dios. Dios quiera que podamos llegar a ser esas personas que Dios quiere que seamos. Entonces vamos a entrar en esta noche, después de hacer esta introducción. Ahora quiero que entremos en el capítulo 16. O sea, este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles es donde vuelvo al mapa, donde Pablo escucha la información de Timoteo aquí. Entonces, aquí en Listra lo mencionan, testifican de Timoteo, y Pablo quedó aparentemente muy sorprendido, muy admirado. Entonces, él lo lleva al viaje misionero. Entonces, Pablo parte desde acá con Timoteo, recorre todo Asia, luego entra lo que sería a Macedonia, y luego retorna a Asia y de Asia retorna a la ciudad de donde él había partido. Y este segundo viaje de Pablo comienza desde Jerusalén, no desde Antioquía. Comienza desde Jerusalén. Entonces lo tenemos ahí. Entonces vamos a observar ahora algunas características. Entonces vamos a ir viendo y voy a sintetizar el capítulo 16, pero quiero que preste atención. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que preste atención? Porque Timoteo sale de su casa, es un nuevo discípulo. Es un nuevo discípulo, no tenía tal vez 3 años, 4, cuanto mucho, que se convirtió en el primer viaje y ahora en el segundo sale como un colaborador, un misionero del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué característica va a abordar este capítulo? Este capítulo van a ser las primeras experiencias de Timoteo en la obra. Entonces, Timoteo va a estar observando qué es lo que ocurre. Va a aprender muchas cosas. Va a aprender cómo una iglesia crece, cómo se le persiguen a los hombres de Dios y cómo reaccionan los hombres de Dios. Para así decirle de una forma rápida, la vamos a ir viendo. Entonces Timoteo está aprendiendo cómo la iglesia explota, crece, pero también cómo los hombres de Dios sufren. Pero no solamente cómo los hombres de Dios sufren, sino la respuesta de los hombres de Dios en ese sufrimiento. Entonces vamos a arrancar con el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban, ahí está lo que le conmovió a Pablo, lo que toma la decisión de llevarlo como compañero, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiere decir que su testimonio fue tan grande, tan impactante, que abarcó 2 ciudades. Si bien estaban cerca, pero fue muy conmovente, que lo conmovió mucho a los que escucharon el buen testimonio de Timoteo. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó y lo llevó. Ok, entonces de ahí lo lleva. Entonces yo sinteticé la vida de Timoteo en 3 palabras aquí. 3 palabras.
Usted puede agregar más y puede, pero yo sinteticé la vida de Timoteo en 3 palabras. Primero, una verdadera conversión, un verdadero nacido de nuevo. Pero no solamente Timoteo era una persona nacida de nuevo, sino que tenía una vida santificada, un testimonio. Y no solamente que él tenía un testimonio, sino una persona entregada al servicio a Dios. Entonces, 3 palabras sintetiza la vida de Timoteo, cosa que Pablo lo va a llevar como su compañero de viaje. Es un verdadero convertido, es un gran testimonio y un gran servidor de Dios. Paramos acá. Cuando yo le digo paramos, reflexionemos lo que acabamos de explicar, lo que acabamos de ver. Reflexionemos. Yo tengo posibilidad de llegar a ser un hombre de Dios basado en estas 3 palabras que sintetiza la vida de Timoteo. Soy una persona digna de que Dios me coloque en un cargo de responsabilidad. Realmente soy una persona convertida, y cuando digo convertida, realmente convertida y no convencida. Y de tal manera que ha cambiado el rumbo. ¿Por qué? Porque me arrepentí. Cambió mi vida totalmente. Soy otra persona convertida. No soy simplemente una persona convencida, sino arrepentida. Y luego de ser convertido, el testimonio público, el testimonio es aquel que me identifica quién soy. Y como que si fuese poco, hasta el fin de mis días, poder servir a Dios, cueste lo que cueste. Entonces tengo que reflexionar. Yo puedo llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Mire, hermano, yo tengo un concepto y espero equivocarme. Y ya lo he dicho algunas veces, pero hace mucho tiempo atrás, que en el cementerio hay muchos dones. Hay muchos dones enterrados, personas que murieron, dones, ministerios, pero que nunca lo explotaron, nunca llegaron a ser lo que Dios quería que sean. Pero están enterrados con esos hombres, con esas mujeres, porque nunca vivieron para el Señor. No tuvieron el testimonio, pero tampoco no tuvieron la disponibilidad de servicio. Y se nos van los días, se nos van, y cuando nos damos cuenta ya perdimos la fuerza, la salud, y perdemos toda la energía, y hasta perdemos la voluntad de servir a Dios. Y luego nos llevan al cementerio. Y cuando nos llevan al cementerio, conmigo es enterrado el don que Dios me dio. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy explotando mi vida al máximo para el Señor? ¿Estoy realmente explotando? ¿Tengo esa conversión que me ha cambiado, ese testimonio que me hace crecer y crecer hasta llegar a ser el hombre, la mujer que Dios quiere? Entonces Pablo los lleva en su viaje. Entonces vamos a ir viendo las cosas, creo que son 6 cosas que tengo en este capítulo, muy sintetizadas, lógicamente, porque Timoteo está entrando en sus primeras experiencias. Él nunca vio lo que va a ver ahora. Timoteo empieza a entrar en una experiencia extraordinaria. Una experiencia extraordinaria. Entonces la primera experiencia la encontramos en el versículo 5, 16:5. Leemos el versículo 5. ¿Cuál es la experiencia que Timoteo entra? Dice en el versículo 5, así que las iglesias, no la iglesia, sino las iglesias por donde recorrieron, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Cada día aumentaba el número de la iglesia,
O sea, se multiplicaban. Entonces, ¿cuál es la primera experiencia que tiene Timoteo? Él se crió en un lugar y allí se predicaba y se mantenía. Ahora, sale con Pablo y se encuentra con el crecimiento de la iglesia y cómo Dios transformaba y agregaba cada día almas, almas, almas. Entonces, la primera experiencia de Timoteo es ver el crecimiento de la iglesia. Hacemos otro alto. Hacemos otro alto. Realmente yo creo que la iglesia debe crecer. Yo creo que la iglesia debe multiplicarse, aún en medio de la tremenda apostasía que estamos viviendo, en medio del enfriamiento espiritual, en medio de darle la espalda a la palabra y a la oración. Pero creo que Dios tiene su remanente. Dios tiene su remanente y ese remanente fiel que está ahí día tras día en la oración, en la palabra, en la dedicación, en el servicio. Por esos fieles Dios va a hacer que la iglesia crezca. Que la iglesia crezca. Yo creo que en los últimos tiempos, Pablo lo dice, no necesito yo creerlo por convicción mía, sino por la palabra. Dice que va a haber apostasía, abandono de la fe. Entonces, por un lado, estamos viviendo esto. Pero creo que por otro lado, Dios va a dar una oportunidad más para el último avivamiento. Por eso Pedro, cuando se colocó de pie en el día de Pentecostés para predicar, él dijo, lo que ustedes están viendo, estos hombres no están ebrios. Esto es lo que el profeta Joel profetizó, que en los postreros días derramaría de su espíritu y ahí se agregaron una buena cantidad de almas. Entonces, y noten que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Eso es otra cosa para ver en la Biblia, porque Dios se va manejando por tiempo y de allí nacen las dispensaciones. Por eso, dentro de la escatología están los dispensacionalistas, que Dios se va moviendo por tiempo y por dispensaciones. Entonces, ahora, cuando Pedro se coloca de pie y predica, entramos en la dispensación de la gracia. Y Pedro dice, estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia y en esa dispensación de la gracia Dios derramó de su espíritu y ha hecho que las personas se conviertan y ha hecho que personas sean llenas del espíritu y que no sean ebrios y que en los últimos días, en los postreros días, no es solamente para el tiempo pasado, sino para estos días también. Por eso usa el término postreros días. Porque el tiempo no lo manejo como yo lo veo, porque para mí los últimos días están adelante. No, para Dios no es así. Para Dios lo maneja de otra manera. Dios tiene un tiempo y lo llama el último tiempo. Y dentro de ese último tiempo hay cientos de años también, cientos de años. Bien, no vamos a hablar sobre esto, pero en otra ocasión hablaremos, pero aquí está mencionando cómo Timoteo veía que la iglesia crecía. Pero la segunda experiencia que se encuentra Timoteo, en el versículo 6 y 7, cómo interviene el Espíritu Santo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga ese detalle. Hasta esto vio Timoteo en su primera experiencia, vio cómo crecía la iglesia y vio cómo la dirección del Espíritu Santo va dirigiendo a los líderes y el Espíritu le dice, calladito la boca, no hablen acá. Entonces él está aprendiendo cosas que nunca había visto. Ve crecer la iglesia, ve la dirección del Espíritu y el Espíritu en el versículo 6 le dice, pasan por dos ciudades, o mejor dicho, una ciudad y una provincia, porque Galacia es una provincia, y entonces le dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pareciera contrario, ¿no? Dios dice que prediquemos a todas las naciones y acá dice que calle. Esto es importante tener la correcta dirección de Dios.
Entonces, ¿qué aprendió Timoteo acá? ¿Qué aprendió Timoteo? Oiga, esto es tremendo lo que tiene que aprender Timoteo ahí. Ahí Timoteo tiene que aprender la perfecta comunión con Dios y tener la claridad de cuál es la voluntad de Dios. Pero si no tenemos la comunión con Dios, difícil, difícil que tengamos la correcta dirección de Dios. Y Timoteo está en la clase, está en la escuela, está aprendiendo Timoteo. Entonces Timoteo está aprendiendo cómo crece la iglesia y cómo dirige el espíritu la iglesia, no cómo la dirige un hombre, no cómo la dirige un hombre. ¿Quién la dirige? El Espíritu Santo. Y acá dice, cállate, acá habla, acá sí, es el Espíritu Santo. Entonces tiene que aprender a mantener la comunión para tener sensibilidad auditiva de la voz de Dios. Entonces, dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, quisieron ir para Bitinia, y entonces el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo no se lo permitió? No lo sé. Si a través de alguna prueba, alguna lucha, algo que le hace cambiar el rumbo. O sea, Dios tiene planes, no yo. Dios tiene planes contigo y conmigo, no yo. Yo no tengo planes, Dios tiene planes conmigo. Y tengo que tener la comunión con el Señor para poder entender a Dios. Déjeme abrir un paréntesis acá. Hoy en día estaba mirando algo que me llamó anoche la atención y dije, no, hoy tengo que mirarlo en la Biblia, tengo que buscar y leer un poco ahí este contexto, aunque son textos muy conocidos, pero mirar cómo se desenlaza esta historia. Y la historia es la historia de la vida de Jesús. Cuando él va a Nazaret, agarra el rollo, lee el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Lee el rollo de Isaías 61, estoy mencionando Lucas 4:18 en adelante. Y interesante, estúdielo o véalo el capítulo 4 de Lucas. Entonces ahí en Lucas, o sea, Lucas relata que el Mesías estaba delante de ellos. 2, llega el cumplimiento de la palabra de Dios sobre el Mesías. 3, el Mesías le dice y le confirma, la palabra se ha cumplido. La palabra. 4, el Mesías habla como ningún otro. Le habla la palabra con una elocuencia, con una profundidad. Mire las características de ese capítulo 4. Todas las cosas que acontecen. Pero cuando llegamos más adelante de ese texto de Lucas 4, ya casi finalizando el capítulo, los propios judíos quisieron matarlo. Y él se escapa de ellos y se va. ¿Y a dónde él se va? Él se va a Capernaum. Y Capernaum es el centro donde Jesús va a vivir y donde se va a mover. ¿Qué quiere decir? ¿Qué lección me dio a mí? La lección que Dios me dio es que a veces se cierran caminos, pero son permisiones de Dios. Se te cierra una puerta y tú quieres ir, y Dios te dice, no, acá no. Entonces Jesús se va de Nazaret a Capernaum. ¿Qué ocurrió? Fue la última oportunidad que Dios le dio a Nazaret. Ahora Dios tiene el plan de usarlo a Jesús en Capernaum. Y a veces nosotros insistimos y peleamos contra Dios. Y Dios te dice, no, hay otra tarea, hay otro lugar, hay otro horizonte. Entonces Jesús miró el otro horizonte. Jesús miró el otro lugar, miró el plan. Capernaum. Capernaum. Y esto es lo que me llamó la atención. Nazaret lo abandonó, Nazaret lo quiso matar, Nazaret no quiso saber nada. Entonces Dios lo lleva a Capernaum
y desde allí lo usa. ¿Qué tiene que ver con el texto? Es cuando Dios le impide, en el versículo 7, le impide ir a Bitinia. No le deja que vaya a Bitinia. Y aquí se lo impide por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu? No lo sabemos. Pero una cosa sabemos, no fue. Entonces, ahí Timoteo está aprendiendo una gran lección. Y estos pequeños detalles que a veces ni siquiera los percibimos cuando leemos la Biblia, tenemos que prestarle atención porque son muy, muy importantes para nuestra vida. Ahora, la tercera cosa, sigue aprendiendo Timoteo. Me imagino habrá estado con los ojos grandísimos. Ver la iglesia crecer, ver por otro lado cómo el Espíritu Santo los está dirigiendo, cómo le impide, cómo se están moviendo en la dirección del Espíritu. Ahora, en el capítulo 16, versículos 9 y 10, aparece la visión. Y vamos a leer versículo 9 y versículo 10. Y acá me va a enseñar otra cosa tremenda también. 16:9 dice: y se le mostró a Pablo, no a otro, solo a Pablo, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. En el versículo 9 hay un singular y en el versículo 10 hay un plural. Y que quiero remarcárselo. El singular es que Pablo vio la visión, solo él vio la visión. Y en el singular, en el versículo 10, todos entendieron que todos eran llamados. Entonces, ¿quién recibe la revelación? Pablo. ¿Quién tiene que ir para predicar? Todo el equipo. ¿Y aquí qué hacen? ¿Qué es lo que hacen acá? Mire, versículo 10, miren esto es interesante, ¿no? Cuando vio la visión, enseguida, no demoramos, inmediatamente fuimos. En los otros lugares le dijo no. Acá le dice, ven a Macedonia. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron inmediatamente a predicar. ¿Se da cuenta de lo que es la dirección de Dios? Inmediatamente. Yo me imagino cómo habrá quedado Timoteo y perplejo ante toda esa lección que estaba recibiendo en sus primeros pasos como un gran misionero o estar viajando con un gran misionero. Se la repito. 3. 1. Cómo crecía la iglesia. 2. Cómo eran dirigidos por el Espíritu Santo. 3. Cómo obedecieron inmediatamente ante la exhortación de pasar a Macedonia. Entonces ellos estaban siendo dirigidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuarto, la cuarta lección que va a aprender Timoteo en esta tremenda clase, en esta lección que Dios le está dando en este capítulo, en pocos días está en la escuela de Dios, es ve el costo. Timoteo ve el costo de la predicación del Evangelio. Y eso abarcaría del capítulo 16, versículo 16 al 24. No quiero ser muy extenso en esto, pero ve el costo. ¿Y el costo cuál era? Hay un costo y hay un resultado. Costo, resultado. ¿Se lo grabó? Costo y resultado. ¿Cuál es el costo que él tiene que pagar? ¿Revolución o revuelta? ¿Paliza? Cárcel. Ese es el costo. Es el costo que paga Pablo. Y entonces dice, bueno, ahí está. Ahora, Dios le prohíbe predicar en Bitinia, pero lo envía a Macedonia. Él predica en Macedonia y le dan una paliza. Es equivocado, hermano. El concepto que todos los que están en la voluntad de Dios va a salir todo bien. Mire,
si Pablo no estaba en la voluntad de Dios? Estaba en la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el problema? Revuelta, paliza, cárcel. ¿Esta es la voluntad de Dios? Sí, la voluntad de Dios. Entonces tiene que aprender otra lección, Timoteo. ¿Y cuál es la lección? Que hay un costo. Hay un costo que pagar. Hay un precio que pagar para servir a Dios. Pero no solamente esto. No solamente hay un costo y que cuesta caro. ¿Y por qué le costó tan caro a Pablo? ¿Por qué le costó la cárcel? Veámoslo, por favor, ¿por qué le costó esto? El versículo 16 del capítulo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Estas, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo, Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salga, y ella salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Y qué ocurre? Pierde ganancia. Se terminó el negocio. Se terminó el negocio. Ya no puede vender lo que vendía. Ya no puede ministrar la caja que ministraba. Entonces, ahí donde viene el fracaso, donde caen las ruinas. Y otro detalle. Hay muchos detalles. Cuando uno va a escarbar, va a sacar tesoro y tesoro. Otro de los detalles importantes dentro de este texto es que se va implantando el reino de Dios y va desapareciendo el reino de las tinieblas. Desaparece el reino de las tinieblas y se implanta el reino de Dios. Y es por eso que el enemigo no queda contento. Y entonces, ¿qué hace? Trata de cerrar nuestra boca. Trata de impedir que prediquemos el evangelio. Porque no era simplemente el negocio de la plata. Hay algo espiritual. Hay algo espiritual acá. Hay algo espiritual. Entonces, en ese algo espiritual es que se está implantando el reino de Dios, está implantando el evangelio. Entonces ahí Timoteo aprende algo que cuesta mucho. Y los que quieren servir a Dios tienen que tener la mentalidad, no de derrotado, no. Tenemos que tener la mentalidad de que lo que vamos a hacer para la gloria de Dios tiene un precio. Hay un precio que pagar, porque estamos en territorio ajeno. Nuestro territorio es el cielo. Estamos en el territorio del enemigo y estamos arrancando de las garras del diablo a las personas esclavas. Y es lo que hizo Pablo. Liberó a esa persona. Estamos arrancando y el enemigo no va a quedar contento. No va a quedar contento. Entonces Timoteo está aprendiendo cosas que le van a servir mucho para su ministerio. Y estas cosas también tienen que enseñarnos algo a nosotros. Tiene que enseñarnos. Luego vamos a repasarla y vamos a ir mirándolo dentro de nuestra práctica y a ver cuánto estamos preparados para servir a Dios. Ahora, este es el costo. Ahora, ¿cuál es la reacción al costo? ¿Cuál es la reacción? Yo creo que aquí en esta reacción al costo que tiene que pagar Pablo, Pablo hace lo que hace porque él está seguro que está en la voluntad de Dios. Se lo repito para que no se le pase muy por arriba esto. Pablo paga el costo, lo que le costó, lo paga con alegría, porque él estaba seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. El problema es cuando no estamos en la dirección de Dios, el costo se hace pesado, se hace difícil y se renuncia. ¿Y cómo respondió Jesús a todo esto? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himno a Dios y los presos lo oían. ¿Cómo él responde a ese costo? Con oración y con alabanza. Imagínense, no había luz como lo hay hoy, pequeñas lámparas, pero a la medianoche estaba todo oscuro. No tenían himnario, no tenían canción, un cancionero, no había guitarra, no había acordeón, no había arpa, no había nada, pero cantaban. La respuesta de ellos es el cántico y la oración. El cántico y la oración, alabarle a Dios por lo que estaba pasando, por todo. Ellos están en la dirección de Dios y si estoy en la dirección de Dios, estoy en la mano de Dios. Entonces, ese es el costo que él pagó. Ese es el maravilloso costo. ¿Mm? Y Timoteo está observando. Timoteo está aprendiendo. Timoteo está viendo. ¿Y cuál es la otra cosa? Ahora, ¿cuál es el resultado? O sea, aquí usted tiene la intervención divina. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de ese precio, de ese costo? Que también Timoteo tiene que aprender. Tiene que aprender. ¿Y qué es lo que tiene que aprender? Que el resultado, desde el versículo 26 al 34, el resultado del sufrimiento, de la lucha, de la injusticia, se termina en salvación. En la salvación, tanto del carcelero como la de su familia. Y fueron tan conmovidos y estremecidos que en esa misma noche le lavaron las heridas, lo curaron al apóstol Pablo. Entonces, es una gran lección, y tiene 6 cosas que aprender Timoteo en el inicio de su ministerio. ¿Y cuáles son esas 6 cosas? Primero, ver cómo la iglesia crece y se multiplica. Segundo, la visión, cómo interviene el Espíritu Santo impidiendo. Entonces ellos tienen la dirección del Espíritu. Ellos están en comunión con el Espíritu. Están en una comunión íntima con el Espíritu. Entonces ellos están dependiendo del Espíritu Santo. Pero la tercera cosa que tiene que aprender Timoteo es la dirección correcta para ir al lugar correcto. Y en vez de ir a donde ellos querían ir, Dios lo envía a Macedonia para predicar. Me imagino que estaba sumamente sorprendido cómo Dios estaba interviniendo en la vida de estos misioneros, cómo Dios lo estaba dirigiendo. La cuarta cosa, ve el costo de la voluntad de Dios. Dios lo envía del otro lado, pero tiene lucha, tiene problemas, lo castigan, lo meten en la cárcel. Entonces ve el precio que tiene que pagar de la obediencia. También nosotros sufrimos. También nosotros sufrimos injusticias, calumnias. Gracias a Dios, hasta ahora no hemos pagado el precio que pagó Pablo, pero nos dejó un ejemplo. Hacer la voluntad de Dios cuesta un precio. Y la quinta cosa, cómo debemos reaccionar ante esas batallas, ante esas luchas, con oración y con gratitud. ¿Y por qué lo hago? Porque estoy consciente que estoy en la voluntad de Dios. Y la sexta cosa, la intervención de Dios. Entonces, ¿dónde desemboca todo este trato de Dios? Toda esta dirección en salvación. En la salvación tanto del carcelero como también de su familia. Entonces, Pablo luego sigue su viaje y luego va a Tesalónica. Pero a esta altura ya aprendió la gran lección, Timoteo. Aprendió y estuvo viendo en la escuela de Dios, en esa preciosa escuela, donde la teología se aprende en la escuela humana, pero donde la experiencia se aprende en la escuela de Dios. Entonces, con estas 2 escuelas te van a hacer un gran hombre de Dios, en la escuela de Dios y en la escuela humana, en la teología.
Vas a aprender la palabra, pero vas a tener las experiencias que Dios te va a dar en la medida que marche. En la medida que avance, Dios te va a dar su dirección y su guía. Esperemos que podamos colocar en práctica todas estas cosas y que recordemos, cuando en algún momento quieres servir a Dios y estás pasando por algún momento difícil, léete por favor Hechos 16 y entra en la escuela de Dios. Esta es la escuela de Dios para Timoteo. Esta escuela es nuestra escuela. Es la escuela donde Dios nos va a enseñar cómo ser un verdadero siervo, cómo ser un ungido. Entonces Timoteo está aprendiendo y todo eso le va a servir para el futuro ministerio. Y esto te va a servir a ti también, nos va a servir a todos para ejercer nuestro ministerio. Muy bien, llegamos hasta aquí. La próxima semana vamos a entrar. Se le encomienda una gran tarea, una obra, es la que hemos leído, pero se le encomienda una tarea. Y Timoteo es obediente. Ahora, la segunda experiencia de Timoteo, ahora hacelo solo. Hasta aquí tú viste cómo actuamos. Hasta acá, ¿viste cómo se hace la obra? Bueno, ahora, hacela solo. Y esto me preocupa realmente. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque hay cristianos que hacen 10, 15, 20 años todavía no se animan. Todavía no se larga, todavía no avanza. Y están ahí, y están ahí. No, no. Timoteo, vamos, adelante. Ahora, hacelo solo. Ahora te toca a ti. Ya no va a estar nadie a tu lado. Tienes que hacerlo solo. Que Dios nos dé la gracia para aprender y llevarlo a la práctica. Aprender y práctica. Aprender y práctica. Y así es como vamos a crecer y vamos a llegar a ser un hombre de Dios. Que realmente el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé esa gracia para poder ser como Dios quiere que seamos.